Muy buenas noches, estimados amigos de Conectados en la Fe. Nuevamente regresamos, estamos como en primer programa. Bien, estamos aquí con Magdita, vamos a saludarla. Muy buenos días, Magdita, ¿cómo estás? Muy Buenas buenas noches, noches, perdón, Padre buenas Cruz. noches, estoy en cualquier cosa, estoy pensando en el programa, Magdita. Después de un tiempito largo nos reunimos nuevamente para tener nuestro programa. Hemos cambiado el diseño, no solamente miren ustedes qué bonito que está el diseño de la pantalla y todo eso, bueno, se lo debemos mucho a Magda, te agradezco mucho a Magdita por esto, y también, bueno, a todos los amigos que están conectándose con nosotros, a todos los miembros del equipo de Criterio Cristiano, a Adán, a Leticia, a Edith, Sofía, bueno, a todos, Amén. un gran saludo para todos ellos y para todos ustedes. Muy bien, quería contarles antes de empezar con el programa, quería contarles dos cosas. Primero, hemos cambiado un poco los días y el diseño de los programas, ¿no? O sea, el itinerario de los programas. Había gente que me había dicho, padre, bueno, digamos, el año pasado teníamos catequesis, estaría bueno tener una catequesis, tenía, digamos, temas teológicos. Bueno, entonces más o menos dándole vueltas al asunto, lo que yo estoy viendo ahora es de dar lo que en teología se conoce como el Tratado de Deo Uno o el Tratado de Dios Uno. ¿Qué quiere decir esto? Es hablar acerca de Dios. Entonces, esta segunda parte del año vamos a hablar acerca del Tratado de Dios, acerca de Dios, ¿no? ¿Qué nos enseña la teología y la filosofía acerca de Dios? Podemos hablar de Dios, ahora, por eso el tema de hoy es sobre la evidencia o demostrabilidad, ¿no? ¿Es evidente? ¿Es demostrable? ¿Cómo es este tema de la existencia de Dios? Eso lo vamos a ver hoy día. Es la primera cosa entonces, y después el segundo bloque, que va a ser los jueves, no vamos a tener 3 días y no solamente 2 días, porque se nos han agregado más apostolados, entonces es un poco complicado. Entonces, primer apóstola o primer día vamos a tener todos los miércoles un programa que yo lo voy a tratar de dirigir, de llevar, este, que es acerca de esto. Vamos a hablar acerca de Dios. Creo que va a estar súper interesante, así que les pido a todos ustedes que por favor lo compartan, denle like porque va a estar muy lindo. Les aseguro que esto es un tratado hermosísimo y vamos a verlo, como siempre, con Santo Tomás de Aquino. ¿Ok? Si tal vez otro este, profesor de teología, no sé, catequista, lo que sea, quiere ver a algún otro personaje, que lo vean, no hay ningún problema. Nosotros vamos a dar a Santo Tomás de Aquino, eso es lo que vamos a hacer. Esa es nuestra intención, para que ustedes conozcan no solamente lo que nos enseña la iglesia, sino lo que nos enseña este gran doctor de la iglesia, Santo Tomás de Aquino. Así que va a estar sumamente bonito, les aseguro, promete, hay que tener punche para poder hacer o sea, para poder estar aquí. eh, Vayan escribiendo, inclusive si es que ustedes quisieran escribir, porque van a ver cosas muy bonitas, muy interesantes y cosas que tienen que saberlas. Van a aprender muchísimo acerca de las cosas de Dios, así que bueno, yo les aseguro que esto va a ser para mí un desafío también, porque yo he dado clases de esto, pero nunca he dado un programa, así que esto es un programa, pero es clases, pero también es un programa, entonces no sé, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo sale. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que a partir de hoy día, Magdita está súper contenta porque a partir de hoy día no solamente transmitimos en vivo en Facebook, sino también en YouTube. En YouTube saben ustedes que tenemos nuestra página o nuestro, no sé cómo se llama, muro, no sé cómo se llama en Facebook, Magda. Canal. Nuestro canal, ahí está, perdonen, pero soy medio dinosaurio en esto. Tenemos nuestro canal de Criterio Cristiano. Entonces, no solamente estamos transmitiendo en vivo ahora, gracias a la ayuda, porque en esto ustedes nos han ayudado muchísimo y hemos podido mejorar un poquito la tecnología de nuestras transmisiones y de estas cosas. Si ustedes se dan cuenta, no solamente la visualización está más bonita, sino también hay un montón de otros elementos que van, y junto con eso está la cuestión de YouTube. ¿Y por qué? Porque antes nosotros hacíamos los programas o hacíamos tal cosa y después los subíamos, pero por ahí algunos se pasaban, otros no se podían, era un lío. Entonces, lo que hemos decidido es hacerlo todo esto en directo y transmitir en las dos plataformas para que puedan tener ustedes esta información, este programita lo puedan tener ustedes y les pueda servir, y lo puedan ustedes utilizar más fácilmente, lo puedan ustedes adquirir más fácilmente, porque las bibliotecas de Facebook no son buenas, en cambio las bibliotecas de YouTube sí son muy buenas. Entonces ustedes escriben evidencia y demostrabilidad en YouTube y les va a aparecer este programita, ¿no? Así que sepan eso. Entonces ¿cómo se llama? Estamos transmitiendo en YouTube, veremos la cantidad de gente que va
que va uniéndose a nosotros. Bien, vamos teniendo nosotros 24 espectadores en Facebook, por eso quería un poquito hablar acerca de esto. Entonces tenemos dos cositas que quería decirles y me gustaría, Magdita, que tú mandes saluditos a la gente que está con nosotros para que también ellos estén un poco, ¿no? Para que sepan que nosotros también los tenemos presente en el cuore, ¿no? Entonces, vamos a hacer los saluditos, sí. Bien, saludamos a bueno, todas las personas que nos escriben. Saludamos a Isabel Náquira Zipán, a Eliana Ximena Rosán, a nuestra querida amiga Marilyn Cáceres, a Marta Teresa Loaiza. También saludamos con un afectuoso saludo a Rocío García, a Fela Salas, a Vic Sarmiento Martín, a Úrsula, saludamos a Leticia, a Esther, a Sonia, a Mauricia, y bueno, por el momento es a los que veo, a Ximena del Águila. Y bueno, les pedimos a todos que vayan compartiendo en sus redes y para que podamos ser muchísimos más conectados de la fe. Así es. Eh, Muy bien, entonces vamos por a ahora empezar. leo eso. Sí, bien, vamos a empezar. Después me vas a cortar porque tienen que haber seguramente preguntas y qué sé yo. Vamos a empezar entonces desde el principio, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de lo que es este hermosísimo tratado de Dios Uno. Les aseguro que lamentablemente hoy día hasta en los seminarios se ha dejado de tratarse. Hoy día en los seminarios muchas veces se toca Dios Uno y Trino, y no, es que hay un montón de cosas para hablar de Dios Uno. Antes de hablar de la Trinidad, hay que hablar de Dios, como, digamos, en cuanto a su naturaleza, su existencia y su naturaleza. Entonces, vamos a hablar de eso y, como les decía, con Santo Tomás. Bien, vamos a empezar entonces. Quiero partir de lo siguiente, miren. Hay un libro muy bonito que se llama La aventura de la teología progresista del padre Cornelio Fabro, un gran comentarista, tal vez el mejor exégeta, ¿no? el mejor hermeneuta de las obras de Santo Tomás de Aquino, que haciendo un excursus acerca de cómo el hombre de hoy tiene siempre esta idea, este preguntarse, esta cuestión dialéctica, le llama a él. Vamos a saber por qué es dialéctica, porque se refiere a dos cosas, ¿no? Es esta cuestión dialéctica acerca de la existencia de Dios. La pregunta acerca de Dios no es una pregunta fácil, por supuesto, pero no es una pregunta aislada de la vida del hombre. Es una pregunta esencial, importantísima. Es una pregunta sin la cual el hombre asume un sentido en su vida y sin ella el hombre toma otros sentidos en su vida. Pero el padre Fabro decía que estamos en una situación tal, miren ustedes, que esta pregunta, este cuestionamiento acerca de la existencia de Dios, acerca de Dios, no solamente de su existencia, sino acerca de Dios, la pregunta acerca de Dios, pregunta, como decíamos, esencial en la vida del ser humano, ha llegado a tal punto que, o sea, estamos en una oscuridad tal, en una tiniebla tal hoy día, el hombre está tan desarmado que ha perdido el hombre la capacidad inclusive de hacerse la pregunta. O sea, no solamente que no encuentra la respuesta, sino que ni siquiera sabe ahora cómo hacer la pregunta. ¿Y por qué? Entonces, les he dicho hace un ratito que esta es una pregunta o este es un cuestionamiento dialéctico. Porque no solamente es preguntarse en teoría si existe Dios. O sea, no solamente es preguntarse como por ejemplo si existen, no sé, las Islas Canarias. Para nosotros en Latinoamérica, bueno, históricamente puede haber influido un poco, ¿no? Pero, digamos, nosotros, o preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, si existe una piedrita, ¿no? De cuarzo en el hemisferio norte, en la zona de Groenlandia. ¿Qué nos afecta a nosotros eso? Sencillamente podríamos conocer como quien conoce la fórmula, por ejemplo, de la teoría atómica. Nos afecta, le afecta al científico, pero a nosotros en principio directamente no nos afecta. En cambio, preguntarse acerca de Dios sí que afecta a todo ser humano. Pero, ¿qué pasa? Como es un problema dialéctico, porque al preguntarte acerca de Dios y al intentar responder, también viene al ser humano una respuesta afín a lo que está preguntándose. Es decir, si Dios existe, yo soy creación. O sea, por eso es dialéctica. O sea, la respuesta va a servir no solamente para descubrir a Dios, para encontrar a Dios, sino también para encontrarse el hombre a sí mismo. Pero, a partir de muchas circunstancias
en las que nos encontramos hoy día, en cuestión intelectual, en cuestión académica, por ideologías, por falsas filosofías, por pertinaces herejías dentro de la filosofía, el hombre ni siquiera puede hacerse hoy día la pregunta. ¿Saben por qué? Porque para hacerse la pregunta acerca de Dios, el hombre tiene que saber también qué cosa es Él. Y lamentablemente el hombre ha perdido el sentido de lo que es Él. Y voy a ponerles algunos ejemplos, ¿no? Aquel hombre, por ejemplo, mecanicista, ¿no? Muy amante al empirismo, ¿no? Que hace ciencia empírica, o empirista más que empírica, ciencia empirista, juzga que el hombre, por ejemplo, es solamente células. Y como el hombre es solamente células, no hay nada espiritual. Y si no hay nada espiritual, tampoco hay Dios, porque Dios es no material, sino espiritual. Pero no solamente está afectado ahí el tema de Dios, sino el tema del hombre. Ha perdido el hombre su conciencia y su aptitud de lo espiritual y hacia lo espiritual. Eso es un serio problema. El hombre que, por ejemplo, piensa que es solamente un fruto del devenir de la evolución bruta de la materia. ¿Qué entiende acerca de Dios? No se entiende a sí mismo, porque se entiende que es un ser que ha salido del azar, de la casualidad. Su vida es un azar, es una casualidad, y no puede entender el sentido de su propia vida, y tampoco entonces puede llegar inclusive a preguntarse de Dios. Entonces, esto es una cosa sumamente importante, ¿se dan cuenta? O sea, si tú te das cuenta de quién eres tú, también puedes empezar a remontarte, ¿no? ¿Ves la naturaleza humana? Entonces también puedes remontarte y ver quién es Dios. Magdita, también quisiera que te fijes, por favor, porque en YouTube estamos empezando a tener algunos comentarios, algunas... Sí, sí, lo estoy manejando. Perfecto, buenísimo. Sí. Muy bien, entonces, perdón que haya hecho ese corte comercial. Bien, entonces, vamos entonces estamos viendo esto, ¿no? Es una pregunta, es un cuestionamiento sumamente importante, el cuestionamiento acerca de Dios. Ahora bien, hay una tendencia, ¿no? La tendencia existencialista que piensa que el hombre es solamente libertad y que el movimiento del hombre es solamente un movimiento en la historia, o sea, en este contexto puramente secular. El hombre es solamente un ser material, pero un ser que es libre. No solamente es material, pero es un ser que es libre. No se entiende muy bien qué significa esa libertad ni a dónde apunta. Se piensa que la libertad es solamente pura trascendencia, salir de sí, pero no salir de sí hacia lo espiritual, sino salir de sí, pero quedándose en esta burbuja del mundo, en la inmanencia del mundo, y entonces tampoco descubre quién es Dios. No se sabe preguntar entonces el hombre quién es Dios. Muy bien, entonces esto es, como les decía, sumamente importante para poder nosotros descubrir, ¿no? Para poder preguntarnos primero acerca de Dios, tenemos que saber quién es el hombre. Al no tener noción hoy día de la espiritualidad humana, de la antropología humana, y haber decaído el pensamiento humano en solamente un pensamiento materialista, fenomenista o subjetivista o existencialista, en el fondo hay un idealismo en todo esto, o sea, es el pensamiento idealista de Hegel. Entonces el hombre no puede descubrir, ha quedado embotado, ha quedado encerrado y no puede descubrir a Dios. Bien, entonces esto es una cosa que es la situación que vivimos hoy día. Por eso mucho ateísmo, que es, como al decir del padre Cornelio Fabro también, el problema más serio del hombre. Porque claro, algunos piensan que el problema más serio nuestro es el de la política, el de la economía, el de la cancillería, ¿no? Que teníamos. Bueno, esos son problemas inmediatos, pero no es el problema más serio del hombre, ni el problema más profundo del hombre. El problema ecológico es un problema serio. El problema de la injusticia social es un problema serio, pero el problema más serio de todos es el problema de Dios. Y por eso es que la situación más caótica y terrible del ser humano es haber perdido la mirada de Dios. O sea, el que el hombre se ha cerrado a la imposibilidad de conocer a Dios. El ateísmo que pulula en este mundo es un ateísmo muy complejo, es un ateísmo muy difícil muchas veces de dilucidar, pero es un ateísmo que es a consecuencia de una tiniebla que el hombre vive hoy día, de la cual vamos a hablar un poquitito enseguida. No es nuestro tema, no quise hablar del ateísmo de manera frontal, sé que se puede deslindar de estas cosas que estoy diciendo, pero me pareció importante al menos mencionarlo ahora. Muy bien.
El problema, entonces, estamos hablando del problema de Dios. El problema de Dios, segundo punto, el problema de Dios es un problema universal. Vamos a reforzar un poquito algunas cosas. Es un problema universal. ¿Qué significa eso? Afecta a todos los seres humanos, al universo humano, a todos los hombres, de todas las razas, de todas las condiciones, de todas las edades, de todas las circunstancias, de todas las etnias, de todas las culturas, a todo ser humano le afecta el problema de Dios. O sea, no es un problema, entonces, por eso decía desde el principio, no es un problema para algunos cientificistas o para algunos teóricos, ¿no? O para algunos religiosos, no, 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 es un problema agudo y es un problema para todo ser humano. La necesidad de comprenderse a sí mismo también está en relación, como hemos explicado antes, de la necesidad de conocer a Dios y la necesidad de conocer el universo. Porque si deslindamos a Dios del universo y de nosotros, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? Y si no sabemos el origen, ¿cuál es nuestro fin? Tampoco lo sabemos. Hace poco, un amigo mío me hizo ver, hay una serie, no sé cómo se llama la serie, es de un doctor que es autista, no sé cómo se llama la serie. La cosa es que es un doctor que es autista, pero y trabaja en un hospital, es cirujano, trabaja en un hospital, pero es una, o sea, se ve que está muy bien lograda la serie, pero es una serie mala porque es totalmente atea. O sea, presentan de alguna manera el tema religioso, pero no es, o sea, la respuesta es siempre atea, siempre naturalista. El hombre está puesto en este mundo, ellos curan, pero ¿para qué? Para que la gente vuelva a morir. Ellos trabajan con cirugías y cosas así muy complicadas del cerebro, del corazón, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Para que el hombre siga viviendo? ¿Cuánto tiempo? ¿No? El sentido de la vida está mal planteado. Son series que, como podemos decir, están muy bien logradas en su trama, pero su fondo es un fondo que al no ser cristiano es un fondo extraviado. ¿Para qué estás? ¿Qué haces en este mundo? Digamos, ¿de dónde has salido? ¿Cuál es tu fin? Si no respondes con el tema de Dios, tienes que buscar otra respuesta. Y esa respuesta siempre va a ser una respuesta atea. Si es que no está Dios presente, siempre va a ser una respuesta atea. Un conformismo, vivir en este mundo lo más intensamente posible, ¿no? El carpe diem, ¿no? Aprovechar todas las cosas, el placer, el bienestar y qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Si no está Dios presente, el hombre hace su vida en base a lo que piensa, ¿no? Sus principios hacen que después el hombre obre, ¿no? Obre según esos principios. Muy bien. Además, el problema de Dios el problema de Dios entonces no es un problema discursivo solamente, como decíamos, no es un problema teórico, abstracto, no, es un problema constitutivo. O sea que hace que el hombre se constituya en esta vida y arme su vida. Si está Dios, arma la vida de una manera. Si no está Dios, arma la vida de otra manera. Muy bien. Segundo, el problema de Dios es un problema trascendente. Ya no solamente es universal, sino es un problema trascendente. ¿Qué quiere decir? Que el problema de Dios rompe los esquemas cerrados. O sea, preguntarse acerca de Dios y de quién es Dios, de su naturaleza y de su existencia, nos rompe la cabeza. Porque no podemos meter en conceptos a Dios. Eso es muy cierto. O sea, los conceptos positivos impiden que nosotros podamos conocer a Dios como es. A Dios no lo puedes meter en una caja. Entonces, ¿qué nos sirven para Dios? Los conceptos negativos. Por eso es que decía Pseudo Dionisio, un gran escolástico, de Dios más sabemos lo que no es que lo que es. Voy a poner un ejemplo. Dios es infinito. ¿Qué significa que Dios es infinito? Que Dios no tiene fin. Pero no estás catalogando a Dios, no estás encerrándolo a Dios en un esquema. Más bien lo estás sacando del esquema. ¿Cuál es el esquema que tenías? La finitud. Lo que empieza y termina. En Dios no hay eso. Dios no empieza ni termina. Es infinito. Dios es eterno. ¿Qué significa que Dios es eterno? Que no está regido por el tiempo, ¿ven? No está cercado por el tiempo. De Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Dios es invisible. No se lo puede ver. No estás diciendo cómo es. Su figura, si lo pintan como ancianito, si lo pintan como jovencito. No estás diciendo, estás diciendo que es invisible. No lo puedes ver.
más sabes lo que no es que lo que es. O sea, la teología, en el sentido de también la filosofía, ¿cierto? O sea, la ciencia que estudia a Dios, también en la filosofía, también hay una teología natural, es una ciencia que te enseña a descubrir un poco lo que es Dios, pero no lo encierras. A Dios no lo encierras en conceptos. Quien hace una buena filosofía, lejos de encerrar a Dios en conceptos, más bien abre la inteligencia para poder conocer a Dios. Eso es muy importante porque hay toda una teoría modernona, bastante pobre de razonamientos, que dice no, que la filosofía aristotélico-tomista, que la filosofía medieval y la filosofía católica, la filosofía cristiana, encerró a Dios. Y nada que ver. Ese no estudió nunca, escuchó un chisme, un comentario de teología católica, nunca se acercó a los textos católicos, a los textos, a la filosofía atomista, por ejemplo, nunca se acercó. Muy bien. Seguimos un poco. Entonces es un problema trascendente la pregunta de Dios. Porque las ciencias particulares, física, química, astrofísica, etcétera, ¿no? Física euclidiana y demás, la física atómica, todas las ciencias son ciencias particulares. Ninguna atiende a Dios. Ninguna tiene como objeto a Dios. Ninguna de esas ciencias. Pero esas ciencias, ¿cierto? Por eso es que ninguna de esas ciencias, por eso es que el físico puede descubrir que Dios existe. No, porque su ciencia va hacia las cosas físicas. Y si va más allá, se fue de su ciencia. ¿El químico puede descubrir que Dios existe? No, porque él trabaja sobre cosas químicas. Y Dios está por encima de las cosas químicas. Por tanto, el químico jamás te va a descubrir que Dios existe. Pero no significa que no se pueda descubrir la existencia de Dios. Y no significa que esas ciencias te pueden ayudar. Cuidado, te pueden ayudar a tener un conocimiento acerca de Dios. Muy bien, entonces Dios es trascendente, está por encima de todas esas ciencias particulares, está por encima. O sea, con matemáticas y con una fórmula matemática, ¿ya? No vas a encontrar a Dios. Está por encima. Va por encima de esas cosas. Pero también en el orden del bien y el mal. O sea, en el orden de la vida del hombre. O sea, el conocimiento de Dios, la pregunta acerca de Dios, es algo que nos permite, por ejemplo, a nosotros descubrir los otros problemas que hay en nuestra vida. Como por ejemplo el problema de la libertad. La libertad es un problema, o sea, es un problema en el sentido de que todos tenemos libertad. Pero ¿cómo funciona nuestra libertad? ¿Por qué obramos de una manera y obramos de otra manera? Y en un mismo contexto a veces obramos de una manera una vez y de otra manera en otra vez. ¿Por qué? ¿Cómo es este tema de nuestra libertad? O el problema, por ejemplo, de la verdad. Ahora que está tan venida menos la cuestión de la verdad. O el problema de la providencia. O el problema del mal. ¿Cómo explicamos el problema del mal? Si es que no tenemos a Dios, ¿cómo explicas? Un ateo, ¿cómo explica el problema del mal? ¿Se dan cuenta? Es toda una situación. Bueno, por eso es un problema trascendente. Bien, el problema de Dios encierra entonces otros problemas tangenciales. La cuestión de la espiritualidad, la cuestión de la felicidad. Tiendes a ser feliz, pero en esta vida no encuentras la felicidad. ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde la encuentras? O sea, si no encuentras a Dios, la felicidad no existe. Porque la felicidad clama eternidad. Y si no hay eterno, no hay felicidad. La felicidad de hoy día es flor de un día, ¿no? Amor pasajero. Amor chiquilín, ¿no? Esas cosas no son así. La felicidad es permanente, eterna, es descanso. Pero si no hay Dios, ¿para qué tenemos ese deseo de ser felices, ese deseo de entrar a la eternidad, a la felicidad eterna? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Por eso se dan cuenta que el problema de Dios es un problema centralísimo. O sea, y tocar no sé cómo llamarle, cursito, programita, no sé. Después Magdita me orientará para decirme qué cosa es. Pero es básico preguntarnos acerca de Dios. ¿Ven? No solamente es, mi mamá me enseñó a ser católico porque me decía que había que rezarle a la Virgencita. Sí, es el conocimiento del niño, valiosísimo. A todos nos sirve. Pero tenemos que preguntarnos ahora acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Y ese problema, la resolución de ese problema,
va a traer como consecuencia la resolución también de un montón de problemas nuestros. Y sin ese problema, vamos a estar en serios problemas nosotros después, porque no vamos a poder resolver absolutamente, digamos, de manera coherente ninguna cosa, porque todo se va a tornar caos. Sin Dios, todo es caos. Es más, y ahora voy a ir más allá de la cuestión o sea, voy un poquito en relación con este tema de la trascendencia. Por eso es que la pregunta de Dios funda siempre la religiosidad. No solamente es la cuestión, teóricamente, claro, Dios existe porque tal, o a la primera vía de Santo Tomás de la existencia de Dios, o voy a la cuarta vía o a la quinta vía y descubro la existencia de Dios. No. A partir de eso, si descubres a tu Creador, a tu Señor, a tu Dios, entonces descubres el tesoro. Y al descubrir el tesoro, tu vida tiende a Él, no solamente como el fin, sino aquel al cual tú tiendes y aquel al cual tú agradeces tanto bien. Y eso es lo que funda la religión. Es la gratitud que le tenemos a Dios. Muy bien, hago un cortecito ahí porque ya estamos casi a las 9, así que Magdita, a ver, ¿tenemos alguna preguntita, algún comentario de Sí, parte de la padre. gente? Sí, te escucho. Sí, justo lo que usted decía me hace recordar mucho al pensamiento a ver, ¿de quién era? De San Agustín. Nuestro corazón estará inquieto, ¿no? Hasta que descanse en Dios. Así es. Vamos a leer. Nos dicen por aquí en los comentarios sobre que en los colegios no llevamos lo que es filosofía, ¿no? Y es un problema, ¿no? Para poder quizás descubrir a Dios, ¿no? Bueno, La vida Newton. perdón, pero yo comento esto, Magdita, porque no es solamente los colegios, son las universidades, son los centros de cultura. Hemos abandonado la filosofía. ¿Y por qué hemos abandonado la filosofía? Porque no le damos el lugar que tiene. ¿Por qué? Porque pensamos que las ciencias particulares, física, matemáticas, química, etcétera, esas ciencias nos van a resolver la vida. Y no. Con esas ciencias puedes llegar a descubrimientos, tecnología y cosas por el estilo, pero no te van a descubrir la vida, no te van a solucionar la vida. Por eso es que esas respuestas, ¿no?, de estos racionalistas del mundo de la luz, ¿no?, del tiempo, de la iluminación, de los revolucionarios franceses, ¿no?, de la ilustración, en donde decían, ha llegado el tiempo de la luz, ha llegado el tiempo ¿no?, del saber. Es todo lo contrario. Se extraviaron, no se extraviaron, porque le dieron privilegio al hacer que al ser. Al obrar, porque las ciencias ahora son para obrar, son para manejar, para manipular, para manejar las cosas, para transformar, pero no son para contemplar. Y al perder la capacidad contemplativa, el hombre se vuelve un homo faber, un hombre que hace, un ser que solamente manufactura. Y por eso entonces no discrimina, o sea, no discurre, no discierne entre el respeto que tiene que tener, por ejemplo, por la naturaleza, por el prójimo, por la sociedad, por la cultura. No le importa. Le importa tener. Le importa transformar. Entonces hemos perdido esa capacidad. Entonces, no solamente son los colegios, no solamente la filosofía de los colegios, sino es nuestra cultura. ¿Y por qué? Porque somos herederos de unas tinieblas que han venido con este tiempo de las luces, promocionadas por este tiempo de las luces, y por una doctrina que empezó con el racionalismo y que después ha devenido en un montón de filosofías contrarias al hombre, filosofías degradantes del ser humano, que han convertido al hombre en un ser puramente material, o en un ser puramente social, o en un ser puramente positivista, o en un ser puramente fenoménico, o en un ser, etc. Y han dejado de lado la estructura antropológica del hombre. Y al dejar la estructura antropológica del hombre, por supuesto, van a dejar de lado también toda la posibilidad que el hombre tiene de alcanzar a Dios. Bien, algunas preguntitas más, Magdita. Sí, vamos con la primera pregunta. Dice Martín Sarmiento. Padre, ¿cómo podemos contrarrestar la teoría del Big Bang? Mi sobrino era muy católico, pero cuando escuchó dicha teoría, dudó mucho sobre la existencia de Dios. Ya, a ver, la cuestión del Big Bang en realidad no es una teoría que va en contra de la existencia de Dios. Habla más bien de cómo pudo haber sido el origen del universo con la creación de Dios. O sea, no va en contra de Dios. No es una teoría atea. Hay ateos que la utilizan,
pero ella en sí misma no es una teoría atea. De hecho, es un sacerdote, el padre Lemaitre, que fue, si mal no estoy, hasta felicitado por Einstein, el que la propuso. Y la propuso pensando cómo es esta frase, ¿no?, bíblica: en el principio Dios creó la luz. Entonces, a partir de eso dijo, claro, la luz es una gran explosión, ¿no? Desde ahí se formó todo lo que conocemos. Entonces, es una teoría que ayuda un poco a entender cómo puede haber sido en el orden material, pero las cosas no son solamente material, cosas materiales. Y el origen de las cosas no puede ser solamente un origen puramente material. Entonces, bueno, no voy a ir más allá de este asunto porque no es nuestro tema aún, pero sí es importante decirlo. O sea, la teoría del Big Bang no quita la fuerza de la existencia de Dios. Da una manera de poder interpretar la creación material, pero no quita la cuestión de la existencia de Dios. Pero sí hay ateos, ¿no?, que, digamos, dicen, digamos, todo surgió a partir del Big Bang, pero bueno, pero el Big Bang no solamente es una acción o una reacción, sino es también un efecto, tiene que haber una causa, por eso es otro tema que vamos a verlo después. ¿Ya? Entonces, por eso digo, no me meto mucho en este asunto, pero sí es importante decirlo, no va contra la existencia de Dios, todo lo contrario. Ya lo expliqué, ¿no? Todo lo contrario, o sea, almas inclusive religiosas que estudiaron seriamente las ciencias para descubrir determinadas cosas, dijeron, bueno, esto puede ser una buena teoría para poder demostrar, para poder darnos cuenta de cómo fue el inicio, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra cosita más, Magda? Sí, nos dice Pablo Aguilar, o cómo explicarle a un ateo que hubo un hombre que murió por todos y por los pecados de todos y de los que vendrán. Pero ¿de qué pecado? Se preguntaría el ateo de hoy. ¿Qué pecado si nada es pecado? Claro, claro. O sea, y es por eso, o sea, para poder descubrir qué es pecado, si no conoces quién es Dios, no entiendes qué es pecado. Porque el pecado no es solamente un acto malo, o una palabra mala, o una cosa maldicha, o una cosa mal. No, no, no. El pecado es una ofensa a Dios. Pero si no hay Dios, ¿a quién ofendes, pues? Puede tocarse el pecado tal vez como una falta contra el prójimo, pero más que un pecado, eso es un delito. Entonces pasamos al plano de la jurisprudencia y no de la moral. Pero para que haya moral, o sea, tiene que haber brújula. Una brújula nos enseña cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el norte? Pero si no hay Dios, la brújula ha perdido el sentido. Se perdió la brújula. Entonces no se puede conocer. Ahora, ciertamente que hay gente que no tiene esta posibilidad de escuchar cosas acerca de Dios así en cuanto a su naturaleza, pero sí en su sencillez de corazón y en las posibilidades que Dios da a todos de salvación, muchos han conocido a Jesucristo. ¿Y a qué los lleva Jesucristo? A conocer al Dios digamos, al cual Él ha revelado, al Padre Celestial, que es el único Dios. Entonces Jesucristo, cuando tú empiezas a escudriñar un poco en su palabra, en su amor, en su misericordia, ¿qué vas a llegar? ¿A dónde vas a llegar? Vas a llegar al conocimiento de este Dios único, digamos, y Él te va a mostrar, Jesucristo te va a mostrar por vía de fe, no por vía filosófica, sino por vía de fe, te va a llevar al conocimiento no solamente de Dios, sino ahora de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ese es otro cantar, ¿no? O sea, eso es una cosa mucho más profunda y mucho más hermosa, pero, pero basta esto como para que ustedes sepan, ¿no? O sea, claro, el hombre de hoy está extraviado. El bien es lo que tú sientas. Si te sientes bien, no hay ningún drama. Los sensibilismos, ¿no? Los sentimentalismos, todas esas cosas devienen de todo este asunto. No hay parámetros, no hay bien y mal. El bien depende de ti, depende de tu genio, depende de tu época, depende de tus circunstancias. No hay bien y mal. Por eso digo, el problema de Dios resuelve el resto de tus problemas. Si no resuelves el problema de Dios, vas a tener serios problemas en tu vida para poder resolver otras cosas. Y vas a vivir, lo peor es esto, la angustia de Dios, ¿no? Soren Kierkegaard, ¿no?, habla de este tema de la angustia de Dios, del hombre de hoy que busca angustiante a Dios, aunque rechace con el ateísmo a Dios, en el fondo de su corazón busca angustiante a Dios, porque el hombre está hecho para Dios. Bien, ¿alguna preguntita más así que vaya sobre el tema? Porque a mí me encantaría hablar ahora de la evidencia y de la demostrabilidad.
Bueno, nos hacen preguntas justo porque, bueno, ¿cómo explicar, digamos, a un Dios cuando permite las enfermedades, las personas No se sufren? preocupen que en nuestro itinerario vamos a hablar de la justicia y la misericordia, vamos a hablar de la bondad de Dios, vamos a hablar de la ciencia de Dios, vamos a hablar de la voluntad de Dios, así que aguántenme un poquitito, estamos recién, ¿no? Estamos recién dando el primer pasito, eso está ahí en el paso 10, ¿ya? Así que no se preocupen, pero lo vamos a ver. Así que yo lo Igual prometo. agradecemos a las personas que nos han escrito y vamos a tener apuntadas sus preguntas. De igual forma en YouTube, las personas que nos están viendo desde México, a Cristian desde Lima, entonces les Bien. agradecemos y también ahí los estamos leyendo. Bien, perfecto. Muy bien, voy a continuar un poquito. Si es que hay alguna pregunta más o menos en orden a esto, me pasas la voz, pero yo voy a continuar un poquito porque quiero llegar al final, porque si no, no voy a poder ver la próxima clase, próximo programa, perdón. Vamos a ver acerca de la existencia divina, ¿ya? Pero vamos a ver entonces ahora, y quiero tocar la suma teológica, y quiero que la lean, quiero ayudar, o sea, quiero acercarlos a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Entonces, voy a poner ahora la pizarra para que ustedes vean, por eso les digo, hemos mejorado, pero cuantiosamente, acerca de este tema de la tecnología de las redes. Bien, miren ustedes, Santo Tomás de Aquino, ¿cierto? Estamos hablando de la cuestión 2, ¿cierto? De la suma teológica, cuestión 2. Es la primera parte de la suma, se llama prima pars, ¿ya? Y aquí Santo Tomás se plantea cómo es el tratado, ¿no? Dice el título, ¿no? De Deo and Deus sit, es decir, tratado acerca de Dios, si Dios existe. Eso es lo que se va a preguntar. Si Dios existe. Entonces, esta es la cuestión 2, ¿ya? Porque en la cuestión 1 se ha preguntado acerca de las ciencias sagradas y ahora en la cuestión 2 se pregunta acerca de Dios. Entonces, la suma teológica va trabajando por artículos. Una cosa es la cuestión, que es como el título general, y después de la cuestión vienen artículo por artículo por artículo. Bien, entonces vamos a ver, el artículo 1 se pregunta si la existencia de Dios es verdad de evidencia inmediata. ¿Ya? Entonces vamos a explicar un poco qué significa esta cuestión de evidencia inmediata. ¿Qué cosa es lo evidente? La palabra evidente, ¿cierto? Es una palabra que nos expresa lo que se puede ver, lo que se puede captar directamente, ¿ya? Lo que se puede captar directamente. Es decir, lo que al captar no necesitamos ningún tipo de reflexión, ningún tipo de demostración, sino que lo captas. O sea, ustedes me están viendo ahora a mí. O sea, yo para ustedes ahora soy evidente. Me captan directamente, sin necesidad de hacer algún tipo de argumentación ni nada. Yo directamente me están viendo. Ok. Entonces se pregunta Santo Tomás si Dios es evidente, o sea, si a Dios lo podemos ver o al menos conocer de una manera directa e inmediata. Esto es importante decir porque no solamente la evidencia recae sobre el sentido de la vista, o sea, no solamente es evidente este lapicero azul, sino que es evidente inclusive, perdón, para la inteligencia, son evidentes las cosas. Y acá creo que se los conté alguna vez cuando ya en programas pasados. Una vez tuve una discusión. Una vez fui miembro de mesa en las votaciones. Ahora que estamos tan cerca de las votaciones. Eh, y con el otro miembro, el otro miembro de mesa, empezamos a charlar y qué sé yo, ¿no? Y el otro miembro de mesa, pues tendría tal vez algún tipo de prejuicio, qué sé yo, ¿no? Entonces era materialista. Y empezamos a hablar acerca del materialismo. Y yo le decía, mire, usted no puede decir que las cosas son materia, porque usted la materia no la ve. ¿Cómo? ¿Cómo es escandaloso? ¿Cómo puede ser que la materia... Sí, ¿esto qué? Me mostró el lapicero. ¿Esto qué es? Eso es materia. A ver, le digo. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que está viendo usted aquí ahora, aquí y ahora? ¿Un lapicero? No. Usted está viendo colores. Sus ojos, ¿ven? Sus órganos de la vista, su órgano de la vista, su sentido de la vista, perdón, está captando colores con dimensiones. No está captando materia. La materia es algo que capta la inteligencia, no los sentidos. Su sentido del tacto está tocando, ¿no? Texturas, pero no está tocando materia. O sea, es la capacidad intelectual del hombre que nos hace conocer la materia. Por tanto, la materia o las cosas no son puramente materia. Son colores, eso se llama accidentes, y también tiene una esencia, que en el caso de los seres materiales es una esencia que tiene materia y forma. Ok, entonces eso es importante decirlo, se lo he dicho en otras oportunidades, más o menos creo que la gente que nos escucha puede entender un poquitito este asunto. Es igual si no pregunten, ¿ok? Pero lo que quiero decir es, las cosas evidentes no solamente son evidentes a los sentidos, son evidentes a la inteligencia.
La captación directa de las cosas hace que nosotros captemos con evidencia. ¿Ya? No solamente captamos con evidencia entonces el color, sino también el ser. Yo, al ver este lapicero, no solamente capto el color, sino capto un ser. Y no capto materia, sino un ser. Un ser material. Miren ustedes qué interesante. Un ser. O sea, algo que está haciendo. Algo que es. Muy bien. Entonces, esto es muy importante porque la inteligencia entonces es la que ve, es la que capta las esencias de las cosas y el ser de las cosas. Ese tipo de captación se llama evidencia, captación evidente. Muy bien. Ahora, a Dios lo podemos captar evidentemente, de manera evidente. Bien, entonces Santo Tomás va a decir de que hay evidencia, ¿cierto? Hay cosas que son evidentes en sí mismas, o sea, son captables en sí mismas, y hay cosas que son captables no solamente en sí mismas, sino también para nosotros. Cosas evidentes en sí mismas, cosas evidentes para nosotros. Dios es lo más evidente que hay. O sea, Dios es el ser. ¿Ya? Lo que es más captable es Dios. Es lo más evidente que hay. Pero no para nosotros. Porque tenemos nosotros una dificultad. ¿Y cuál es nuestra dificultad? Que lo que nosotros conocemos siempre pasa por el lado de los sentidos. Los sentidos, gusto, vista, olfato, oído, tacto, los sentidos externos, son los puentes que tenemos nosotros para llegar al mundo. Por eso es que lo propio de la captación del ser humano son las cosas materiales, no las cosas inmateriales. Por eso es que a Dios no lo podemos conocer de manera evidente. Porque para que podamos captarlo evidentemente tendríamos que verlo. Al verlo captaríamos su esencia, pero no podemos verlo porque es invisible. Tendríamos que tocarlo, pero Dios no es tangible. ¿No? Dios no es material. Tendríamos que escucharlo, pero Dios no tiene voz humana con cuerdas. No es así. Entonces, no es evidente para nosotros. Pero no quiere decir que no sea evidente, porque lo evidente es lo que se puede captar. O sea, el ser es lo evidente. Y Dios es el ser por esencia, es el ser más importante, el ser más perfecto que hay. Por tanto, es lo más evidente que hay. Pero nosotros no podemos verlo por eso. Es como si les dijera, ¿no? Imagínense una supernova. Claro, pues es un ejemplo burdo, pero podría llegar a ayudar, ¿no? Un poquito. Una supernova mucho más grande, digamos, 500 veces más grande que nuestro Sol. Pero nosotros no la podemos ver porque no tenemos ojos tan agudos. ¿Se entiende? Pero no significa que no sea evidente. No significa que no se pueda ver, que no se pueda captar. El problema es que no podemos nosotros captarla. Así es Dios. Es lo más evidente que hay, pero lamentablemente nosotros, por nuestras fuerzas tan débiles en la cuestión cognoscitiva, porque nuestro conocimiento siempre es de lo material o parte de lo material, y a partir de eso sí se puede remontar, no podemos captarlo con evidencia. Ahora, no significa que no podamos captarlo. No podemos captarlo con evidencia, con esa evidencia inmediata. Inmediata, porque existe también la evidencia mediata. Muy bien, entonces nosotros no podemos captarlo por los sentidos, ¿sí? Dios, aunque sea evidente en sí mismo, no podemos captarlo nosotros, pero el conocimiento y algo más, ¿no? Y el conocimiento evidente de Dios solamente lo tiene Dios, porque además Dios es sobrenatural, pasa por encima del orden natural. Entonces, el único que puede captar con evidencia, o sea, con visión, así como hacemos nosotros cuando vemos nuestra pantalla, el único que puede captarse así es Dios. El hombre no puede, a menos que Dios lo invite. Eso es el cielo, pero de eso hablaremos después. ¿Ok? Muy bien, entonces, en relación con esto tenemos que concluir, ¿no? Eso es el primer artículo de la suma. En relación con esto tenemos que decir entonces que Dios es evidente en sí mismo, pero no para nosotros. Ahora, ¿podría llegar a ser evidente Dios? Sí, pero no inmediatamente, sino mediante. Por ejemplo, yo conozco, no sé, una fórmula, qué sé yo. Yo sé, qué sé yo, la fórmula de la, qué sé yo, de la, una fórmula de una ley física, ¿ya? De Newton. Antes no la sabía, pero la aprendí
Y ahora, una vez que la aprendo, eso es de evidencia también para mí. Eso ya lo capté yo, pero no directamente, sino mediante una operación, una argumentación. Entonces eso es evidencia mediata. No es evidencia inmediata. ¿Ya? No es evidencia inmediata, sino mediata. ¿Ya? O sea, mediante algo he llegado a esta evidencia. Muy bien, entonces ahora vamos al artículo 2, en donde Santo Tomás se pregunta si se puede demostrar la existencia de Dios. O sea, ¿podemos verlo? No. ¿Evidencia inmediata tenemos de Dios? No. ¿Los ángeles tienen evidencia inmediata de Dios? Tampoco. ¿Quién tiene evidencia inmediata de Dios? Dios nomás. Dios. ¿Ya? Dios es el único que tiene evidencia de sí mismo, porque es el único ser que puede captar primero el objeto infinito que es Dios, ¿no? Y es el único ser sobrenatural que puede captar lo sobrenatural. Los seres humanos y los ángeles no, a menos que Dios los participe de esto. ¿Ok? Muy bien. Segunda cosa, no, termino para ver si podemos algunas preguntitas más, Magdita, ¿ya? Segunda pregunta, o segundo artículo, si Dios puede ser demostrable, es decir, la existencia de Dios podemos demostrarla. Muy bien. Ahora, Santo Tomás se va a meter también en el tema de la demostración. ¿Qué es demostrar? ¿Qué es demostrar algo? Es alcanzar la verdad de una cosa que no vemos, pero mediante algunas herramientas, ¿ya? De evidencia. Algunas herramientas, como es en el caso de la inteligencia, de argumentación, de demostración, ¿ya? Demostrar significa mostrar algo mediante algo, ¿ya? Eso es demostrar. Por ejemplo, yo les voy a demostrar, ¿no?, que 2 más 2 es 4. Entonces voy a poner 2 manzanitas y voy a poner otras 2 manzanitas y para quien nunca nunca se haya dado cuenta que 2 más 2 era 4, les voy a decir, a ver, 1, 2 más 1, 2 serían 1, 2, 3, 4. He hecho un argumento matemático por el cual he llegado a esta evidencia. Entonces la evidencia es mediata. ¿Cómo alcancé esa evidencia mediata? Por un argumento. Eso es una demostración. Yo no puedo demostrar que estoy delante de ustedes por medio de una cámara, porque ustedes lo están viendo. Pero puedo demostrarles que he estudiado, porque les estoy hablando del texto del texto de Santo Tomás. ¿Se dan cuenta? Yo puedo demostrarles, o sea, por medio de argumentos puedo decirles, esto decía Santo Tomás, pero no puedo demostrar. No se puede demostrar lo evidente. No puedo demostrar que yo estoy conectado a Internet. Pues eso es evidente, eso ya lo ves, no hace falta demostrarlo. Se demuestra lo que no se ve aún. A la verdad a la que aún todavía no has llegado, a eso sí puedes demostrar. Pero no lo evidente. ¿Ya? Creo que se puede entender, ¿sí? A ver, Magda, tú eres ahora mi alumna. Perdón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Magda? Te Bueno, fuiste. sí, soy su alumna, estoy aprendiendo. Bueno, ¿se entendió lo que expliqué? Evidencia Sí, mediata, sí. evidencia inmediata. Bien. La demostración nos hace llegar a una evidencia mediata. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿se puede demostrar que Dios existe? Bien. Santo Tomás, entonces, ahora a partir de esto va a decir que la demostración se puede dar de dos maneras. Porque, ¿qué es demostrar? Es mediante algo mostrar una cosa. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se puede demostrar? Entonces, podemos demostrar algo de dos maneras. Oyendo, dice Santo Tomás, de la causa al efecto, oyendo del efecto a la causa. Voy a leérselos de la misma suma porque para eso tengo mi pizarrita y quería yo llegar ahí. Bien, voy a leérselo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Lo he puesto con amarillito para que todos lo leamos. Bien, es la respuesta de la segunda, del segundo artículo, ¿no? Creo que se lee bien, Magda. No, la verdad es que se lee muy chiquito, nos Ya, dicen. voy a subirle la. A ver un ratito. Creo que ahora ya se puede leer bien, ¿no? Oye. Bien, hay dos clases de demostraciones, dice Santo Tomás. Una se llama propter quid, o por lo que se basa en la causa que discurre partiendo de lo que en absoluto es anterior hacia, un ratito, hacia lo que es posterior. O sea, la causa que es anterior de lo que después es posterior. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un caso, un análisis. Me traen las muestras. Y yo en las muestras descubro un patógeno. Por ejemplo, unas muestras de, no sé, de heces.
¿ya? Del tracto digestivo. Y yo en esas muestras descubro que hay amebas, o shiguelas, o yardias. Entonces, ¿qué puedo pensar? Que estas yardias están provocando diarreas, dolores estomacales, erosiones en el colon. O sea, de este efecto, perdón, de esta causa, que son estos parásitos, me voy a los efectos. Esa es la demostración propter quid, es decir, la que va de la causa al efecto. ¿Ya? Yo viendo una cosa, veo qué efecto puede producir esa cosa. Veo un hombre inteligente. Ah, este hombre es capaz de resolver este problema. ¿Ven? Entonces, bien, eso es propter quid. Ahora, hay otro tipo de demostraciones que son las demostraciones quia, que son las que parten del efecto y se apoyan en lo que es anterior únicamente con respecto a nosotros, que cuando vemos un efecto con más claridad, se ve su causa, que por el efecto mismo, que vivimos en conocimiento de la causa. Así pues, partiendo de un efecto cualquiera, se puede demostrar la existencia de su causa. Yo veo, por ejemplo, ¿no?, que está todo mojado. Yo había viajado al Colca y llego a Arequipa y veo que está todo mojado. Todo mojado. Y digo, ¿qué ha pasado acá? Acá ha llovido. O sea, estoy viendo el efecto. Pero eso es un efecto de una causa. O sea, algo lo ha provocado. Pues el efecto me lleva a la causa. ¿Ya? Ese tipo de argumentación se llama argumentación quia. Muy bien. Ahora, me voy de la pantallita. Voy de la pantallita. Para, para demostrar la existencia de Dios, no podemos demostrar con argumentos propter quid, es decir, con argumentos que vayan de la causa al efecto, porque justamente lo que queremos demostrar es la causa, que es Dios. Dios no es efecto de nada, sino Dios es causa de todo. Entonces no podemos demostrar a Dios por medio de estos argumentos que van de la causa al efecto, sino al revés, por los argumentos que van del efecto a la causa. Así como, por ejemplo, yo digo, está todo llovido, está todo mojado, perdón, es porque ha llovido, ¿ven? Efecto, causa. Así también son los argumentos que vamos a utilizar para llegar al conocimiento de la existencia divina. A ver, Magdita, ¿hasta ahí se entendió? Sí, Ya. de hecho lleva mucho a pensar también en la creación, ¿no? Por supuesto, es justamente eso. Lo que vamos a ver, a partir de esto que estoy diciendo, lo que vamos a ver es que la creación, el movimiento, los singulares, el orden del universo, todo eso nos va a llevar a conocer que hay alguien que lo ha hecho. O sea, ¿Y a qué se refiere cuando dices los singulares? los seres singulares, los seres particulares, los seres Ah, ya. finitos Ujú. nos van a llevar al infinito, ¿no? Y cosas así, ¿ya? Ah, Entonces, ya. entonces, hemos visto, ¿Dios es evidente? No es evidente, no lo vemos, no lo captamos directamente. Ahora, si alguno me dice, ah, bueno, padre, pero a mí se me apareció el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, pues. O sea, si realmente hay una aparición del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí Dios está manifestando de una manera milagrosa. Estamos hablando en el orden natural. En el orden natural no puedes ver a Dios, no puedes captar la esencia divina. En el orden natural solamente puedes captar las cosas particulares y materiales para colmo, ¿no? Y a partir de ellas puedes remontarte a otras cosas, por supuesto. Pero a Dios no lo puedes conocer de manera evidente. Por eso es que pueden haber ateos. Porque como no lo ven, si no lo veo, no lo creo. Ese es el argumento del ateo, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Si la ciencia no me dice toca, mira, escucha, mide, no lo puedo creer. Porque, bueno, pero esos argumentos, pero eso, digo, ese tipo de conocimiento es un conocimiento, primero, solamente un tipo de conocimiento. No es el conocimiento total, porque si no, no existirían las ciencias. Si un ateo se dice científico, el científico no solamente se queda con la evidencia, profundiza en la evidencia. Y eso es lo que hace la ciencia teológica. Profundiza en las evidencias. Y las evidencias son efectos de una causa mayor. Muy bien, creo que hasta ahí, a ver, creo que podría responder algunas cositas. Quiero decir dos o tres cositas más. Igual ya se nos ha pasado el tiempo. Pero, a ver, si hay alguna preguntita o Dos consultita. preguntas. Sí, te escucho, Martita. Bueno, bueno, hay un comentario súper interesante que dice, entonces se le conoce a Dios mediante Jesús, ¿puede ser? Por supuesto, de hecho, muchos de nosotros hemos conocido a Dios mediante Jesús y no mediante la filosofía. La mayoría, creo, por no decir a todos, ¿no? La mayoría hemos conocido a Dios por medio de Jesús y no por medio de la filosofía.
Es la ventaja que aún tenemos, porque a pesar de que nos han nublado la vista, a pesar de que nos han puesto tapones en los ojos, nos queda aún el conocimiento que viene de parte de Dios, que ha sido tan bueno y misericordioso, que se ha bajado con nosotros y se ha dejado conocer tan sencillo y sin embargo tan grande e infinito, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es un conocimiento religioso. ¿Y ese conocimiento religioso te puede llevar a un conocimiento filosófico? Por supuesto, es lo que llevó a los grandes católicos, doctores católicos, a hacer una filosofía cristiana. Agradecemos entonces a Nancy Tandy por el comentario. Marilyn nos pregunta, ¿es decir que el razonamiento ateo es incorrecto, que dice que a Dios no se le puede conocer por la inteligencia y por el contrario ellos estarían negando su existencia porque simplemente no pueden captarlo por sus sentidos externos? Claro. Ahora, bien, muy buena pregunta la de Marilyn, ¿eh? Muy buena pregunta la de Marilyn, porque, claro, no solamente está la cuestión de los sentidos, sino tras de ese pensamiento ateo hay toda una doctrina, toda una herejía filosófica, ¿ya? Que es la herejía de la inmanencia. ¿Quiénes niegan la existencia de Dios? Los ateos, pero dentro de los ateos existen los llamados agnósticos. Y me refiero a ellos ahora, no a los ateos, digamos, positivistas, o los ateos, digamos, más recalcitrantes, ¿no? Que niegan con testarudez que Dios no existe, sino aquellos que dicen, yo no puedo, no puedo conocer a Dios porque a Dios no lo veo, o yo no puedo conocer a Dios porque Dios no se deja ver por mí. Yo no puedo conocer a Dios, bueno, pero vamos a ver cuál es el fondo de este asunto. Primero, parten de un error. ¿Y cuál es el error? El error de la llamada inmanencia. ¿En qué consiste la inmanencia? Partió de un hombre católico, pero mal filósofo, llamado René Descartes. Este hombre, ¿qué decía? No era una parte de su filosofía, sino el principio, la base de su filosofía fue decir, voy a dudar de todo. A eso le llamaba la duda metódica. Voy a dudar de todo. Voy a dudar de quién soy, voy a dudar de que tengo cuerpo, voy a dudar de que soy un humano, voy a dudar de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Qué es lo único que puedo pensar y de lo que puedo tener certeza? Es de que estoy pensando. ¿Qué cosa? No sé. No sé qué estoy pensando. Solo sé que estoy pensando. Y para ponerle un contenido será otro cantar. Pero por ahora yo sé que estoy obrando pensamiento. Pienso. Entonces existo. De allí voy a partir a hacer toda mi doctrina filosófica. Esto es una trampa. Porque te enreda o te mete en el interior de la conciencia y de manera ilícita estás negando las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que negar yo que esto es una taza roja? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Descartes se equivoca porque Descartes niega la evidencia. Entonces parten de la negación de la evidencia sensible, de la evidencia de las cosas, para solamente afirmar una cosa y de ahí intentan hacer todo un salto hacia lo que hay afuera, el problema del puente se llama eso, todo un salto a lo que hay afuera en la realidad, pero nunca van a llegar a la realidad porque se han encerrado. Se van a prestar cosas de la realidad, pero en su pensamiento es un pensamiento cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no puedo ver, no puedo escuchar, porque todo lo que tengo viene de mí, no viene de afuera, sino viene de mí, cuando me hablan de Dios, si no puedo llegar al efecto, que son las cosas, ¿puedo llegar a la causa? Menos pues. Entonces aparece el agnosticismo fenomenista, que dicen, por ejemplo, que lo único que podemos ver son fenómenos, no cosas. No hay causa y efecto, sino solamente acción y reacción. Yo solamente veo una reacción y veo una acción, pero yo no veo cosas, porque las cosas las he hecho yo. Eso es un pensamiento kantiano. ¿Ya? Entonces, no hay cosas, sino hay solamente fenómenos. Es también lo que dice el empirismo posteriormente, ¿no? O sea, yo trabajo con fenómenos, no me hables a mí de cosas, de esencias y cosas así, porque eso no lo conozco, eso lo arma la inteligencia, la imaginación. Eso son formas solamente, figuras, no son cosas reales. Niegas el ser, y al negar el ser, que es efecto, también vas a negar la causa. O sea, el problema de ellos no es un problema de que no pueden llegar, sino han cerrado, han convertido sus ventanas en cuadros. ¿Ok? Entonces, todo lo que tienen ellos piensan que es interno, no es externo. Ese es el gran problema del agnosticismo moderno. Es el gran problema de los ateos, de muchos ateos, que piensan que con su pensamiento empírico o empirista
uno puede alcanzar, o sea, uno no puede llegar a Dios y por tanto no se puede llegar de ninguna manera. Niegan el ser. Ahora, esa inmanencia puede ser, ¿no? Puede ser solamente en cuanto a hechos. Yo lo único que capto son hechos, acción y reacción, como decíamos. No capto cosas. Si no hay cosas en el mundo, no puedo tampoco captar quién es el que las ha hecho, porque no sé si son cosas hechas, porque no son cosas, son fenómenos. O están también los otros agnósticos que dicen, no, es que Dios no puede ser racional porque lo racional siempre está ligado a cosas concretas, al mundo que yo puedo conocer. Y Dios está por encima de eso, o Dios no está en eso. Entonces, ¿de cuál es la única manera, o sea, de qué manera es la única que puedo yo conocer a Dios? Por sentimientos. El sentimiento religioso. Yo me siento bien cuando yo rezo, yo me siento acompañado, yo siento que la oración tiene poder, ¿no? Y cosas así. Pero son sentimientos. No llegas a un ser, sino te envuelves en un sentimentalismo. Entonces ese es otro tipo de agnosticismo. Muy bien, entonces es eso. El gran problema del mundo de hoy les decía yo eso, es la corrupción que tiene el hombre, la tiniebla en la que vive el hombre que rompió con la inteligencia, o sea, rompió con la inteligencia en su relación con las cosas, en su relación con el ser, con el mundo, con la realidad. Se encerró y encerrado en sí mismo, ¿qué podemos ver que es real y qué no? Todo es invento nuestro o todo viene de nosotros. Esa es la inmanencia. ¿Ya? Y eso encierra al hombre. Y eso le impide al hombre conocer el ser. Y basta que uno vea, que uno capte, ¿no? Yo no sé si Magdita vimos la fábula del padre Castellani, una fábula que se las recomiendo, que cuenta cómo él cuando era chiquito se fue, estaba enfermito, creo que de tifoidea, no sé qué le había agarrado, hepatitis creo que le había agarrado. Y estaba en su camita. Estaba convaleciente, ya no mejorando. Y de repente ve una abejita que se metió al cuarto, ¿no? Entonces él no sabía qué hacer con la abejita, ¿no? Entonces estaban las ventanas cerradas, él solamente se tapó un ratito y después empezó a ver a la abejita y la abejita de repente iba andando y se vio a la ventana que estaba con el vidrio, iba, ¡pum!, se pega contra el vidrio. Y nuevamente la abejita dando vueltas y vueltas, y ¡pum!, nuevamente se pega. Y así, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Y le decía, y él se pone a reflexionar, claro, la abejita ve la luz, la abejita ve el panorama, la abejita ve el mundo. Y se da cuenta que no puede llegar a él, que es una fantasía. La fábula se llama La abejita pesimista. Pero esa es decía él, no, pero esa es la teoría de Kant. Y es la teoría de Schopenhauer. Todo es una fantasía, todo no es real. Todo está dentro de mí. Pero no, abejita, abre la ventana. Si abres la ventana se acabó. Puedes llegar afuera. Tu problema es que no existe afuera, sino que la ventana está cerrada. Ese es el problema de la filosofía moderna, de la filosofía de la inmanencia. Bien, creo que ya estamos. Nos hemos pasado más de 15 minutos, ¿ok? Pero creo Y que... una última cosa, ¿y el solo sé que nada sé de Sócrates? No, eso es otra cosa. Eso sí es ¿No? eso es un comienzo humilde de hacer filosofía. Sí. Porque claro, cuando uno empieza la filosofía, ¿en qué tiene que empezar? En decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Soy un ser que, bueno, voy a empezar a conocer. Pero no significa que no tengo nada de conocimiento, sino que no sé nada en el sentido de que en humildad quiero empezar, ¿no?, a descubrir las cosas. Pero no a dudar de las cosas, sino a descubrirlas. Es un principio humilde del filósofo coherente. Solamente sé que no sé nada. Porque por más que además que yo he aprendido muchas cosas, frente a lo que es el ser, sé tan poquito que sería como nada, ¿no? Entonces es otra cosa. Si es un principio filosófico coherente, o sea, si es un adagio filosófico coherente porque habla de la humildad que tiene que tener un filósofo, una persona que piensa. Por más que quieras tú, ¿no?, conocer el mundo entero, siempre tu conocimiento es tan pequeñito, tan chiquito frente a las cosas y mucho más frente a Dios. ¿Ok? Bien. Muchísimas gracias, padre. Nos dice también Joana Olivares y todas las personas que nos están viendo. Marilyn también dice, muchas veces para demostrar la existencia de Dios, muchos hemos caído precisamente en el error de que cuando un ateo nos dice, yo no creo que Dios exista, respondemos, yo lo siento, por eso existe. Así no podemos evangelizarnos. Exacto. Y bueno, saludos a Isabel. Y bueno, por aquí nos dice Joana Olivares, pero la filosofía niega a Dios. Martín Sarmiento le agradece a usted. Esther
Chimanga también, Rocío Salas, Corina Fuente, a todos muchísimas gracias. Bien, en principio la filosofía, que es la ciencia de la sabiduría, no. Las malas filosofías y las malas teorías sí, pero la filosofía verdadera no. No puede negar a Dios, ¿no? Bien, Magdita, terminamos, hemos hecho renovación de programa y también renovación de metodología del programa, así que terminamos con una preguntita, ¿sí? Así que quiero hacer la preguntita y ahora les voy a poner la preguntita para que todos la vean. Un segundito, por favor. A ver si ahora sale, un ratito. Ahí está. Mientras yo invito a la gente a seguir compartiendo nuestros programas, les pedimos para que pueda llegar a más personas y así también otras personas puedan conocer las vías de cómo conocer a Dios, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, nuestra pregunta de esta semana para la próxima, ¿sí? Es, ¿cómo probarías la existencia de Dios? O sea, ¿cómo tú demostrarías la existencia de Dios? Sabemos que no podemos verlo, pero sí podemos demostrarlo. Bueno, ¿cómo sería tu prueba de la existencia de Dios? Ya tienen entonces la preguntita, eso lo vamos a poner durante la semana también para que se la recuerden y ya hablaremos entonces la próxima presentación, el próximo programita va a ser acerca de la existencia de Dios, las vías de la existencia de Dios. Dios quiera que me dé lucecitas y podamos explicarlo de buena manera. Muy bien, hemos terminado allí. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Hemos ido, no sé, hasta 50 y tantos, creo. Y bueno, esperamos que vaya creciendo. Ojalá que les guste. Miren, les soy sincero, me estoy pegando un lindo sacrificio con este asunto, pero creo que vale la pena por ustedes y por la gloria de Dios principalmente y por ustedes también, por todos nosotros, para que el Señor también en eso sea amado, sea conocido, sea alabado a consecuencia de estas cosas. Muy bien, que tenga, bueno, voy a darles la bendición para terminar. Siempre terminamos con las 3 Ave Marías, eso sí no lo cambiamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Me estaba olvidando, mañana por amor al Señor, obligación, para todos, obligación, tenemos que estar en el programa porque voy a presentar a Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, obispo general castrense del Perú, una entrevista sumamente bonita, por amor al Señor, no me van a fallar, miren que me ha costado un montón y él con muchísimo grado, porque realmente es un padre bueno, me ha dado la posibilidad de desde Lima conectarnos para poder tener este programita el día de mañana. Así que expectativas totales. Mañana, conversación con Monseñor Juan Carlos, van a poder hacer ustedes preguntitas, van a ver, les aseguro que el tema va a estar muy bonito, muy bonito. Así que el día de mañana vamos a tener entonces... Mañana no solo venir nosotros, sino invitar a 3 o 4. Claro, hay que invitar. Tenemos que ser muchos, muchos. Al menos pasar los 100, ¿ok? Tenemos que tener un montón de gente, ¿sí? Porque como... Tenemos un reto, entonces. No vamos a tener un obispo que nos va a hablar y vamos a hacer 3, 4 gatitos, no, pues vamos a tener que... Ok, muy bien. Nos vemos el día de mañana, 7 de la mañana, Santo Rosario, dirige Editzita, no, perdón, mañana es jueves, ¿no? Sofía. Dirige, no Sofía, sino Ana Lucía. A las 5 de la tarde la Santa Misa con predicación que siempre hacemos y 8 de la noche Conectados en la Fe en su segunda parte del año, en su nueva programación. Muy bien, que tengan muy buenas noches. Chao, Magdita, gracias por todo. Gracias, Padre. Hasta luego.